Buenos días, que Dios los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Es un placer para mí poder estar con ustedes en esta nuestra iglesia bíblica cristiana de los Girasoles. Es un gran honor. Le agradezco a Dios primeramente y le agradezco a los pastores Ricardo y Jali Valet el gran privilegio de permitirme llegar hasta cada uno de ustedes, aunque sea por estos medios, que gracias a Dios los tenemos. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta su iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar un tema interesante y es una inquietud que no solamente el pastor Ricardo tiene, sino que muchos de los líderes cristianos tenemos en cuanto al derecho y el deber que tenemos como ciudadanos que vivimos en una nación democrática de ejercer el voto. Habemos muchos cristianos que lamentablemente no estamos yendo a votar y de eso queremos hablar. Queremos ver una perspectiva bíblica en cuanto a qué espera Dios de nosotros. El tema es: espera nuestro Señor, espera Dios que los cristianos voten. Y yo quisiera hablar un momentito, quisiera que me den unos minutitos para poder compartir con ustedes lo que me ha dado Dios a mi corazón, que es por gracia, y lo que por gracia ha sido dado hay que darlo por gracia. Así que vamos a empezar, y yo quisiera iniciar leyendo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Romanos 13, capítulo 1, y en este caso yo estoy usando la versión Reina Valera 1960. No siempre la vamos a usar porque me gusta usar otras versiones, no porque sean diferentes en cuanto a su fondo, sino que a veces expresan un poco más claro algo que queremos tratar, pero en el fondo es lo mismo. Dice Romanos 13, capítulo 1, Reina Valera 1960. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjense que aquí no está dando opción de si tú quieres someterte o solamente parte del pueblo se tiene que someter, sino que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué es lo que nos dicen las autoridades en estas fechas? Principalmente cuando se acerca ese momento de votar y de elegir nuestros líderes, ya sean los diputados, ya sean los senadores, ya sea el presidente, en el caso de Estados Unidos los congresistas, etc. ¿Qué se nos manda hacer? Se nos manda ir a ejercer el derecho del voto. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, y las autoridades superiores nos están mandando a ejercer un derecho. Y más que un derecho, yo quisiera decir a cada uno de ustedes que es un privilegio que tenemos de elegir nuestras autoridades, y más adelante vamos a ir explicando por qué. Votar es un deber y la responsabilidad de cada ciudadano de cada nación que opere en democracia. Es un deber, pero es una responsabilidad de cada ciudadano de cada nación que opera en democracia. La democracia es la forma de gobierno donde el pueblo elige a sus líderes. Gracias a Dios por la democracia, y gracias a Dios que vivimos en República Dominicana, donde es también una nación dentro de muchas naciones que opera en democracia. Y quiero decirles que los cristianos no somos la excepción. Votar es el deber y la responsabilidad de cada ciudadano, y los cristianos no somos la excepción. Muchos de nosotros entendemos que somos tan espirituales que no debemos ejercer el voto, y no es así. Ahora bien, este derecho que tenemos nosotros, que nos ha dado el Señor y nos dan, gracias a Dios, las autoridades de las naciones que operan en democracia, lo debemos de ejercer con responsabilidad y votar por los líderes que promueven los principios cristianos. Obviamente es un deber, obviamente es una responsabilidad. No somos la excepción los cristianos. Eso no es una cuestión de que el pueblo gentil son los que deben de votar y elegir nuestros líderes. No somos la excepción, pero debemos de hacerlo con mucha responsabilidad y debemos de elegir esos líderes que promueven
los principios cristianos. Quizás ustedes pueden estar preguntándose, pero ¿cuáles son esos líderes que promueven los principios cristianos? Bueno, quizás no están promoviendo los principios cristianos, pero no están estorbando los principios cristianos. No están impidiendo que el evangelio se siga esparciendo libremente, porque sí va a haber líderes, y hay líderes, como vamos a ver en otras naciones, donde eso está completamente prohibido. Pero no quiero adelantarme al tema, así que simplemente quiero decirles que es el deber, es la responsabilidad de todos los ciudadanos que operan en democracia, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos, que también somos ciudadanos de la nación. Obviamente, como les dije anteriormente, esto es una elección que debe de hacerse con mucha responsabilidad y debemos elegir, debemos seleccionar los líderes que promueven esos principios cristianos. Ciertamente Dios está en control. Ahora bien, esa frase Dios está en control es algo que yo entiendo que se ha mal usado. Realmente Dios está en control. Dios está en control. Para esto sí, Dios está en control, pero parte de ese control lo va a ejercer a través de nosotros, su pueblo, de nosotros, sus hijos, y no podemos sentarnos a que sucedan las cosas. ¿Ok? Y se los voy a poner en perspectiva, porque creo que hemos mal usado ese término de Dios está en control. Por ejemplo, para que entendamos, si Dios está en control, entonces no vayas a trabajar, ¿verdad? Yo creo que si Dios está en control no está siendo aplicado de la manera correcta. O otro ejemplo, si Dios está en control, pues no visites los médicos cuando te sientes mal, porque Dios está en control. Yo creo que ese Dios está en control tampoco está correctamente utilizado. Y por último, y un último ejemplo, si Dios está en control, entonces no te ocupes de tu cónyuge ni te ocupes de tus hijos, porque Dios está en control. ¿Ok? Lo que quiero transmitir es que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a tener una fe dinámica, no estática. Nuestra espera en el Señor debe ser dinámica, una espera en acción a través de la puesta en práctica de los principios establecidos por la palabra de Dios. Claro que Dios está en control, pero como les dije anteriormente, parte de ese control lo quiere, anhela y desea ejercerlo a través de nosotros, sus hijos, a través de nosotros, su pueblo. En términos de liderazgo y política, hay evidencia en las Escrituras de que algunas veces Dios no ha estado disgustado con nuestras elecciones. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque simplemente quiero que vean que sí, Dios espera que elijamos los correctos líderes. Obviamente la palabra de Dios no habla de presidente, porque no existía esa forma de gobierno. Sí habla de reyes, que viene siendo el sinónimo en este caso y en estos tiempos de lo que son nuestros presidentes. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4, y también quiero leer la versión en este caso de Reina Valera. Ellos establecieron reyes, dice el versículo 4, pero no escogidos por mí. ¿Qué está diciendo la palabra? Tenían el deber y tenían el derecho de escogerlos, pero tenían que hacerlo con responsabilidad. En este caso, en el libro de Oseas, Dios nos está hablando y nos dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Por eso les decía anteriormente que la elección de nuestros líderes debe hacerse con responsabilidad. La evidencia del dominio del pecado en este mundo está por todas partes, mis hermanos. La depravación del hombre está expresada vívidamente en todas partes del mundo. Y mucho del sufrimiento en el mundo se debe al liderazgo sin el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar en casa y no ejercer el derecho, el voto y el privilegio, yo diría, de poder seleccionar nuestros líderes de nuestra nación? Si nosotros sabemos que gran parte de esa depravación, gran parte de la perdición de este mundo
se debe a los líderes sin Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 28, versículo 12 de la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Fíjense qué palabra tan adecuada para lo que estamos hablando. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Entonces no podemos permitir que los perversos tomen el control. No podemos permitir que las autoridades y que nuestros líderes se opongan a esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, haciéndolos discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente, las Escrituras dan instrucciones a los cristianos para que obedezcan a las autoridades legítimas, a menos que, y simplemente pongo esto en contexto, a menos que esas autoridades nos insten a violar los principios establecidos por la palabra de Dios. Nosotros debemos de someternos a las autoridades superiores, como leímos más adelante, pero nunca violando los principios establecidos por la palabra de Dios. Como creyentes, nacidos de nuevo, debemos esforzarnos por elegir líderes quienes serán a su vez guiados por nuestro Señor. Los candidatos o propuestas, y quiero que pongamos atención en este sentido, los candidatos y propuestas que violan los mandamientos bíblicos en algunos aspectos para la vida, la familia, el matrimonio o la fe, nunca deben ser apoyados. Dígase un poco más claro: los candidatos a favor del aborto, que es en contra de la vida, no los podemos apoyar como cristianos. Los candidatos que promuevan la agenda gay, la agenda homosexual, la ideología de género, tanto en el matrimonio como para las familias, no podemos apoyarlos. O aquellos líderes que en su agenda tengan programas en contra de la expansión del Evangelio, tampoco los podemos apoyar. Eso tenemos que estar claro. Los candidatos que dentro de sus agendas vayan en contra de la vida, en contra del matrimonio, en contra de la familia o en contra de la fe, no pueden ser apoyados por nosotros los cristianos. Amén. Proverbios, por ejemplo, en su capítulo 14, en el versículo 34 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Nosotros no podemos permitir que deshonren al pueblo dominicano esos líderes que van a ser escogidos. Por eso te dije al principio de esta charla, es un deber, es un derecho, pero debemos hacerlo con mucha responsabilidad, porque no podemos permitir que esos líderes deshonren el pueblo dominicano, y mucho menos que tengan agendas en contra de la vida, en contra del matrimonio, en contra de la familia o en contra de la fe. Los cristianos deben votar guiados en oración y el estudio de la palabra, pero también debemos estudiar las realidades de las opciones que quieren presentarnos esos líderes. ¿Qué quiero decir? Número 1, oración. Número 2, debemos guiar ese derecho al voto, esa elección a través de la palabra de Dios, a través de su principio. Y número 3, no podemos ignorar las realidades, los proyectos que ese candidato o esa candidata van a ofrecer cuando estén en el gobierno. Eso es parte de nuestra responsabilidad, saber, estudiar las realidades que van a presentar esos líderes, obviamente en oración y en estudio de la palabra de Dios. Yo quiero hacerles ver, yo sé que muchos de ustedes tienen idea, pero quiero en este ratito que tengo, en esta oportunidad que me ha dado el Señor a través de sus pastores, decirles, y si no lo sabían, informarles que muchos cristianos en muchos países de este mundo son oprimidos
y perseguidos. Y de eso le pueden hablar mucho sus pastores Ricardo y Jali Ballet. Ellos saben, ellos son misioneros. Y yo quiero que sepan que muchos cristianos en muchas naciones de este mundo son oprimidos. Sufren bajo gobiernos ante los que ellos no tienen el poder para cambiar. Gobiernos que odian su fe, que odian la fe cristiana y silencian sus voces. Estos creyentes de los que yo les estoy hablando predican el evangelio de Jesucristo a riesgo de su propia vida. Yo quiero que ustedes recuerden esa realidad y si no la sabían, yo quiero que ustedes conozcan esa realidad. Muchas naciones silencian las voces de los cristianos. Y esos cristianos lamentablemente no tienen el privilegio, no tienen el derecho, ni tienen el deber de las naciones que operan en democracia como la nación dominicana de elegir sus líderes. Y nosotros que sí tenemos el derecho, entonces no lo vamos a hacer porque nos creemos muy espirituales o porque Dios está en control. Eso no está correcto, mis hermanos. Debemos levantarnos y debemos pensar en esos cristianos que están predicando de nuestro Señor Jesucristo, poniendo en riesgo sus vidas y las vidas de sus familiares. Sin embargo, como les dije, los cristianos en República Dominicana hemos sido bendecidos con el derecho de hablar de nuestro Señor Jesucristo y elegir nuestros líderes sin temor a perder nuestras vidas o a que alguno de nuestros familiares pierda su vida. Creo que de ninguna manera, Ricardo, podemos permitir a las personas que están a nuestro alrededor que simplemente no vayan a votar, pensando solamente en esos cristianos que sufren y que son calladas sus voces por predicar a nuestro Señor Jesucristo. Tan solo por eso debemos levantarnos y dignificar esa labor majestuosa que hacen esas personas, que hacen esos misioneros en esas naciones donde no se permite hablar libremente de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan también que en nuestros días y las épocas actuales hay muchos que quieren retirar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje del Evangelio de la arena pública. Quieren retirar el mensaje y a nuestro Señor Jesucristo de las escuelas. Quieren retirar el mensaje y a nuestro Señor Jesucristo de las oficinas públicas, de las universidades, de las oficinas estatales, de la arena pública en general. Votar es una oportunidad para promover, proteger y preservar un buen gobierno. Y tú y yo somos responsables de eso. Dejar pasar la oportunidad significa permitirles a aquellos que denigran el nombre de Cristo que se salgan con la suya. Los líderes que elegimos o que no hacemos nada para quitarlos tiene gran influencia en nuestras libertades. Por ejemplo, 2 puntos importantes que les quiero hacer notar. Ellos pueden elegir proteger nuestro derecho a adorar y propagar el Evangelio o pueden restringir nuestro derecho a adorar y propagar el Evangelio. Tú decides. Punto número 2. Ellos pueden dirigir nuestra nación hacia la rectitud o hacia un desastre moral de depravación y corrupción. Tú decides. Tú y yo somos responsables también de eso. Y si no vamos a votar, somos responsables de las consecuencias de no ir a votar. Como cristianos debemos levantarnos y seguir nuestro mandato de cumplir con nuestros deberes cívicos. Y más nosotros que tenemos el derecho, el privilegio de vivir en una nación que opera en democracia como la República Dominicana. Y como les dije anteriormente, número 1 por nuestro Señor Jesucristo, número 2 por el Evangelio y la Gran Comisión, y número 3 por esos cristianos misioneros que están arriesgando sus vidas en naciones donde no se les da el derecho a elegir sus líderes, donde se silencian sus voces cuando quieren predicar de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en una nación democrática. Por favor, no lo dejes pasar. Por último, quiero cerrar esta charla yendo
al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 21 de la Nueva Traducción Viviente, y dice: al César contestaron. Estaba preguntando Jesús en ese momento que esa cara, ¿a quién pertenecía? La cara de una moneda. Decían: al César. Bien dijo entonces: den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Tu derecho al voto es un verdadero privilegio que tienes como ciudadano dominicano y te pido, por favor, que no lo desperdicies. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Y nuevamente le agradezco al Señor, le agradezco a los cristianos, a los pastores Ricardo y Hali Valet por permitirme este gran privilegio de llegar hasta ustedes. Yo quisiera, antes de retirarme, orar y pedirle a Dios tanto por nuestros futuros líderes y por cada uno de nosotros para que seamos guiados a una correcta elección en responsabilidad, en oración, estudio de la palabra. Y recuerden, el estudio de esas realidades que quieren presentar y quieren ofrecer esos líderes que anhelan liderar nuestra nación. Cerremos nuestros ojos. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por el privilegio, por el gran privilegio, si así se quiere decir, por permitirnos vivir en una nación que opera en democracia, donde tenemos el derecho, la bendición de elegir nuestros líderes. Danos el discernimiento, danos la inteligencia y danos la sabiduría para que no nos pase como pasó en tiempos de Oseas, y así nosotros poder elegir esos líderes que tú entiendes que deben de ser elegidos por cada uno de nosotros como ciudadanos dominicanos y como cualquier otro ciudadano de cualquier otra nación que opera en democracia. En el nombre del Padre, del Espíritu y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por permitirnos este gran privilegio de estar con ustedes. Yo espero y anhelo en mi corazón no solamente estar yo físicamente, sino por poder compartir junto con mi familia, junto con cada uno de ustedes. Dios los continúe bendiciendo. Recuerda, quédate en casa y hasta la próxima.